En una pequeña ciudad industrial de la provincia de Hubei, China, un niño llamado He Xiaopeng creció viendo el mundo cambiar desde lejos. Huangshi no era Shenzhen, no era Shanghai. No tenía campus tecnológicos, ni capitalistas de riesgo, ni sueños del Silicon Valley flotando en el aire. Era una ciudad construida sobre el acero y el carbón, donde la ambición era considerada un lujo que la mayoría de las familias no podía permitirse. Lo que sí tenía era un niño obsesionado con las computadoras y una necesidad ardiente e implacable de construir algo que importara. Estudió ciencias de la computación en la Universidad de Tecnología del Sur de China. Se graduó en 1999 e hizo lo que la mayoría de los jóvenes ingenieros ambiciosos hacían. Encontró trabajo en Asia Info Technologies. Aprendió el oficio en diferentes roles como gerente de tecnología, gerente de pruebas y gerente de proyectos, y observó cómo el Internet cambiaba lentamente el mundo a su alrededor. Entendió, antes que la mayoría, que el mayor cambio en la historia de la humanidad no estaba ocurriendo en fábricas ni en salas de juntas. Estaba ocurriendo en pantallas pequeñas, llevadas en bolsillos, sostenidas en manos, propiedad de personas que nunca habían tenido acceso a nada antes. En 2004, cofundó UQWeb junto a su socio Liang Jie. La idea era casi vergonzosamente simple: construir un navegador móvil que realmente funcionara. En ese momento, eso era una proposición radical. Las redes móviles de China eran poco confiables. Los teléfonos eran básicos. Los datos eran caros. La mayoría de los navegadores móviles consumían tanto ancho de banda que cargar una sola página web se sentía como llenar una bañera con una cucharita. Pero He Xiaopeng y su equipo construyeron un navegador que comprimía las páginas web de forma agresiva, reducía drásticamente el consumo de datos y hacía que el Internet móvil fuera realmente utilizable para cientos de millones de personas comunes. El UC Browser no solo tuvo éxito en China, se fue global. Lideró los rankings de navegadores móviles en Indonesia. Superó a Opera en India, convirtiéndose en el navegador móvil número 1 en un país de más de 1.000 millones de personas. Se extendió por todo el sudeste asiático y llegó hasta África. He Xiaopeng no había construido simplemente un producto. Había construido la rampa de acceso que permitió a los próximos millones de personas conectarse a Internet por primera vez. Luego, en junio de 2014, Alibaba, la empresa de Internet más poderosa de China, llegó con una oferta que no se podía rechazar. El acuerdo fue confirmado como la adquisición más grande en toda la historia del Internet chino. Más grande que la compra de 91 inalámbrico por parte de Baidu. Más grande que cualquier acuerdo que el sector hubiera visto jamás. He Xiaopeng se convirtió en multimillonario en una sola mañana. Fue nombrado presidente del grupo de negocios móviles de Alibaba, una de las posiciones más poderosas en la tecnología china. Tenía acceso, prestigio, recursos y una seguridad que la mayoría de las personas pasa toda su vida persiguiendo. Pasó 3 años dentro de Alibaba. 3 años aprendiendo cómo piensa un gigante, cómo funciona la escala, cómo opera la maquinaria de una empresa de $100 millones. Y luego, en agosto de 2017, anunció su renuncia a todos los cargos que tenía en Alibaba. Lo dejó todo atrás y se dirigió directamente hacia la apuesta más incierta de su vida. Si eres nuevo aquí, suscríbete ahora y activa la campana. Documentales como este se publican cada semana y no querrás perdértelos. En 2017, He Xiaopeng tomó una decisión que la mayoría de las personas en su posición nunca se atreverían a tomar. Dejó una de las empresas más poderosas de Asia para convertirse en presidente de una pequeña startup de vehículos eléctricos que ni siquiera él había fundado. Había sido un inversor inicial en XPeng Motors. La empresa había sido fundada en 2014 por 2 ex ingenieros automotrices del grupo GAC, Xia Heng y He Tao. Hombres que entendían los autos de una manera que He Xiaopeng no entendía. Pero He Xiaopeng vio en ella algo que el mundo automotriz aún no había captado. No veía una empresa de autos, sino una empresa de software sobre ruedas. Su apuesta era filosófica antes de ser comercial. Creía que el vehículo eléctrico del futuro no se definiría por su autonomía de batería, ni por el torque de su motor. Se definiría por su inteligencia, porque también podía ver la carretera, predecir el peligro, actualizarse durante la noche y mejorar con cada kilómetro recorrido por cada cliente. Había pasado su carrera construyendo software que daba acceso a quienes no lo tenían. Ahora quería construir software que moviera a personas listas para algo completamente nuevo. XPeng creció rápido, casi peligrosamente rápido.
El SUV-3 se lanzó en 2018. El sedán deportivo P7 siguió en 2020. Un auto tan hermoso y tan técnicamente agresivo que periodistas automotrices de todo el mundo lo compararon directamente con el Model S de Tesla, a la mitad del precio. XPeng salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Nueva York en agosto de 2020. Las acciones se dispararon. He Xiaopeng se convirtió en uno de los emprendedores tecnológicos más observados del mundo. La empresa valía miles de millones. Todo parecía perfecto. Y entonces todo se derrumbó. El 2022 llegó como un martillo. La empresa había estado contratando a una velocidad extraordinaria, creciendo de menos de 4,000 empleados a mediados de 2020, a casi 14,000 para mediados de 2022, casi duplicando su plantilla cada año. Las estructuras de gestión no habían seguido el ritmo. La toma de decisiones internas se volvió lenta. La organización de ventas desarrolló una cultura disfuncional. La gestión de la cadena de suministro era frágil. Y luego llegó el producto que se suponía sería el momento de llegada de XPeng, el SUV-G9. Se lanzó en septiembre de 2022 con un catálogo de configuraciones tan complejo, tan confuso y tan mal comunicado, que los clientes simplemente no sabían qué estaban comprando. XPeng había fijado públicamente un objetivo de 35,000 entregas del G9 para fin de año. Entregó menos de 6,200. Las acciones ya habían estado cayendo durante meses. Ahora colapsaron. Desde su pico, el precio de las acciones de XPeng cayó más del 90%. El hombre que había sido celebrado en las cenas como un visionario era ahora, según su propia admisión, el amigo que hacía que todos en la mesa se sintieran incómodos. Cuando cené con amigos el año pasado, dijo públicamente, era la esperanza de todos. Este año, todos han sufrido una enorme presión. Se paró frente a los periodistas en Guangzhou en su 45º cumpleaños y no puso excusas. No culpó al mercado, ni a la economía, ni a la competencia. Admitió la verdad. XPeng había crecido demasiado rápido. Había perdido el enfoque y había creado su propia crisis. Anunció la mayor reestructuración organizacional en la historia de la empresa. Unidades de negocio enteras fueron reformadas. La toma de decisiones fue centralizada directamente en torno a él. Y luego hizo el movimiento que finalmente lo definió como líder. Cuando la mayoría de los fundadores, en modo de crisis, retroceden y contratan consultores para manejar la imagen, He Xiaopeng salió de la empresa y reclutó a Wang Fengying, una de las ejecutivas automotrices más respetadas de toda China, expresidenta de Great Wall Motor, una mujer que había pasado su carrera construyendo vehículos para el mercado masivo para millones de familias chinas. No la contrató para reemplazar su visión. La contrató para hacer que su visión realmente funcionara a escala. Contrató a alguien que sabía cosas que él no sabía. Y tuvo la humildad de ponerla en una posición de autoridad real. Luego, en julio de 2023, sonó el teléfono. Y esta vez no era un acreedor, ni un miembro de la junta, ni un inversor ansioso. Era Volkswagen, la marca automotriz más ilustre de la historia europea. Habían analizado cada startup de vehículos eléctricos del mundo. Habían visto la tecnología de cada rincón de la industria. Y eligieron XPeng. Escribieron un cheque de $700 millones, casi el 5% de toda la empresa, un respaldo a la plataforma de software de He Xiaopeng, su arquitectura de conducción autónoma y su creencia de que el futuro del automóvil pertenecía a quien controlara la capa de inteligencia. Los alemanes habían enviado un mensaje a toda la industria. El hombre que acababa de sobrevivir el peor año de su vida profesional estaba construyendo algo que valía la pena apostar. La remontada había comenzado. En agosto de 2024, He Xiaopeng subió al escenario para lanzar un auto que nadie esperaba de XPeng. No un modelo insignia, no un producto halo diseñado para impresionar a los accionistas, no una declaración de lujo dirigida a los primeros adoptantes adinerados. El Mona M03 tenía un precio inicial de solo 119,800 yuanes, aproximadamente $16,800 estadounidenses al momento del lanzamiento. La mitad del precio de un Tesla Model 3, menos que el costo de muchos vehículos de entrada a gasolina de la misma clase, y dentro de él estaba el sistema de conducción autónoma más avanzado jamás ofrecido a ese precio. El sistema completo XNGP, la plataforma de conducción AAUI de extremo a extremo de XPeng, capaz de navegar prácticamente todas las carreteras públicas de China sin mapas de alta definición,
disponible para una familia que nunca antes había podido permitirse este tipo de tecnología. He Xiaopeng subió a ese escenario e hizo 3 predicciones. Dijo que solo 7 marcas chinas convencionales de automóviles sobrevivirían la década. Dijo que Xpeng algún día vendería 1 millón de vehículos impulsados por Apple al año. Y dijo que la mitad de todas las ventas de Xpeng eventualmente provendrían de mercados fuera de China. No estaba leyendo de un guión escrito por un equipo de marketing. Estaba diciéndole al mundo cómo veía el futuro, y se había ganado el derecho de hacerlo. El mercado respondió antes de que terminara de hablar. Dentro de los 7 meses posteriores al lanzamiento del Mona M03, 100.000 unidades habían salido de la línea de producción, el hito de producción más rápido en la historia de cualquier vehículo eléctrico de batería lanzado por un nuevo fabricante chino de automóviles. Las entregas mensuales se mantuvieron consistentemente por encima de 14.000 unidades durante todo 2025. Al final de ese año, el Mona M03 había entregado 175.000 unidades solo en China. El auto que nadie esperaba se convirtió en el auto que rescató a una empresa, y el auto que demostró que la tesis fundacional de He Xiaopeng era correcta desde el principio. La inteligencia en un vehículo no tiene techo y no tiene frontera geográfica. Para finales de 2025, Xpeng había entregado 429.000 vehículos, un aumento del 126% respecto al año anterior. La empresa se había expandido a 60 países en todos los continentes habitados. El hombre cuyas acciones habían caído 90% en 2022 era ahora el 6º fabricante de vehículos eléctricos más grande del mundo. Con un sistema de conducción AI que procesaba entradas visuales y generaba comandos de dirección en un solo paso computacional, sin pipeline secuencial, sin mapas HD requeridos, sin dependencia de infraestructura que la mayoría del mundo no tiene. Mercedes estaba mirando. Toyota estaba mirando. Cada ejecutivo automotriz que alguna vez había descartado los vehículos eléctricos chinos como imitaciones baratas, ahora estudiaba los informes trimestrales de Xpeng con un tipo diferente de atención. Cuando He Xiaopeng decidió que Xpeng iría global, no empezó por los mercados fáciles. Fue a Alemania, no a París, no a Ámsterdam, no a un país con competencia más suave y expectativas más bajas. Fue a Múnich, la ciudad donde nació BMW, donde la ingeniería de Mercedes era adorada, donde el orgullo automotriz era tan profundo que los locales podían identificar el sonido del motor de un auto de la misma manera que un músico identifica una tonalidad. Caminó hacia el salón IAA Mobility en septiembre de 2023 y anunció que Xpeng entraba al mercado alemán en 2024 con el sedán deportivo P7 y el SUV-G9. El mensaje era deliberado. Si puedes vender un vehículo eléctrico chino en Alemania, puedes venderlo en cualquier parte del mundo. La asociación con Volkswagen le dio a Xpeng una credibilidad dentro de Europa que ninguna marca china había tenido jamás. Volkswagen no solo invirtió, las dos empresas comenzaron a desarrollar conjuntamente nuevos modelos de vehículos eléctricos para el mercado chino, co-desarrollando arquitectura electrónica y compartiendo procesos de aprovisionamiento. Los ejecutivos de Volkswagen estimaron que la asociación podría reducir su tiempo de desarrollo de vehículos en más del 30%. No era un cheque de caridad, era una admisión estructural de que Xpeng había construido algo que Volkswagen necesitaba. Para 2025, Xpeng había abierto su primer centro europeo de investigación y desarrollo, en Múnich, no en un suburbio tranquilo, en la ciudad. En el corazón del establishment automotriz alemán, el centro fue diseñado para profundizar la comprensión local de los conductores europeos, acelerar la innovación local y dar a los ingenieros de Xpeng contacto directo con el mercado que estaban decididos a ganar. En 2026, He Xiaopeng anunció que Xpeng buscaba activamente un sitio de fabricación europeo, no para ahorrar en costos de envío, sino para establecer una presencia local permanente capaz de producir vehículos para una cadena de suministro global. Las cifras de entrega en el exterior contaron la historia sin necesidad de interpretación alguna. En 2025, Xpeng envió 45.000 vehículos internacionalmente, un aumento del 96% interanual. Europa lideraba el segmento de vehículos eléctricos de batería de gama media-alta entre todas las marcas chinas que operaban en la región. He Xiaopeng se paró en Múnich y se dirigió a los ejecutivos automotrices europeos con la calma confianza que solo viene de alguien que ya ha pasado por el fuego y ha sobrevivido. Les dijo claramente: estudien por qué tantos fabricantes han fracasado en el mercado chino.
no como una amenaza, como un consejo de alguien que había observado el campo de batalla automotriz más competitivo del mundo durante una década y entendía, a un nivel fundamental, lo que separa a las empresas que perduran de las que desaparecen. Los europeos alguna vez descartaron los autos chinos como copias baratas. Ahora estaban comprando una participación en uno y abriendo la puerta para que He Xiaopeng construyera su fábrica en su propio suelo. Mientras el mundo estaba enfocado en la recuperación de Xpeng en tierra, He Xiaopeng estaba construyendo silenciosamente algo sobre ella, y algo que nunca había existido antes. Aero HT, la subsidiaria aeroespacial de Xpeng, había estado desarrollando vehículos voladores durante años antes de que alguien en la prensa automotriz occidental prestara atención. En octubre de 2022, mientras la crisis del G9 consumía los titulares en tierra, el X-2 realizó su primer vuelo tripulado público sobre el horizonte de Dubái. Una aeronave eléctrica de despegue y aterrizaje vertical de 2 asientos levantada por 8 hélices, equipada con capacidad de aterrizaje autónomo, un paracaídas balístico de emergencia, cámaras omnidireccionales en tiempo real y redundancia total del sistema incorporada en cada capa de control. Voló sobre uno de los horizontes más futuristas del mundo y voló sin incidentes frente a una audiencia que entendió de inmediato lo que estaba presenciando. Eso fue solo el comienzo. En el Consumer Electronics Show de enero de 2025, el escenario tecnológico más observado del mundo, donde las empresas vienen a anunciar el futuro que pretenden construir, Aero HT presentó algo que detuvo el espectáculo: el Land Aircraft Carrier. El concepto suena como si hubiera sido escrito por un autor de ciencia ficción con título de ingeniería. Es una minivan eléctrica de tamaño completo. Almacenado dentro de esa minivan, doblado en el área de carga trasera, hay un vehículo volador eVTOL completo. Con un solo comando de voz, la aeronave se separa de la camioneta, despliega sus brazos de rotor, rueda hacia terreno plano y despega verticalmente al aire. Cuando el vuelo termina, desciende, se vuelve a conectar a la camioneta, dobla sus brazos de regreso a la posición almacenada y se desliza de nuevo adentro. La nave nodriza se aleja, llevando su vehículo volador a cuestas, lista para el próximo destino. Esto no era un modelo conceptual. El Land Aircraft Carrier ya había recibido su certificación de tipo, la confirmación regulatoria de que cumple todos los requisitos legales para entrar en producción. Ya había completado su primera demostración de vuelo tripulado público. 3,000 pedidos de intención ya habían sido realizados antes de que estuviera disponible para comprar. El precio fue confirmado por debajo de $300,000 estadounidenses. La instalación de fabricación de Guangzhou de Aero HT comenzó la producción de prueba en noviembre de 2025. La primera línea de ensamblaje moderna del mundo, dedicada enteramente a autos voladores, con una capacidad anual planificada de más de 10,000 unidades. En octubre de 2025, el Land Aircraft Carrier realizó su vuelo inaugural en Dubái, la misma ciudad donde el X-2 voló por primera vez 3 años antes, cerrando un círculo que He Xiaopeng había estado dibujando silenciosamente desde los días más oscuros de la historia de la empresa. Pero He Xiaopeng no estaba construyendo solo en el cielo. En el mismo evento AI Day, celebrado en Guangzhou en noviembre de 2025, bajo el tema de una sola palabra, emergencia, Xpeng corrió una cortina y mostró al mundo algo que Internet pasó las siguientes 48 horas argumentando que no era real. El robot humanoide Iron caminó al escenario. No se arrastró, no tropezó, caminó. Con un paso fluido y felino que hizo que la audiencia genuinamente dudara si había un ser humano escondido dentro de la máquina. El robot se movió con la gracia de un modelo de moda, sus articulaciones articulándose suavemente, su postura erguida, sus movimientos tan naturales que los propios ingenieros de Xpeng tuvieron que descomprimir la piel artificial del robot en cámara para demostrarle al mundo que no había ninguna persona adentro. He Xiaopeng observó desde detrás de una cortina y luego publicó en redes sociales con su característica moderación: "Nuestro equipo de robótica está emocionado y exasperado a la vez. Algunas personas simplemente no pueden creer qué tan rápido está evolucionando el mundo". Las especificaciones del Iron no son incrementales, son una declaración. El robot mide 178 centímetros de altura, tiene 82 grados de libertad en todo su cuerpo, incluyendo una columna vertebral biomimética modelada sobre la anatomía humana y músculos artificiales diseñados para replicar el movimiento humano a nivel mecánico. Sus manos solas tienen 22 grados de libertad, construidas usando las articulaciones armónicas más pequeñas del mundo.
capaces de precisión a nivel de mano humana 1 a 1. El cerebro del robot está impulsado por 3 chips A y Turing personalizados de XPeng, entregando 3000 T o PS de potencia de cómputo combinada, y funciona con una batería de estado sólido, entregando más de 500 vatios hora por kilogramo, el doble de la densidad de energía de la batería dentro del Optimus de Tesla, en el mismo espacio físico. XPeng anunció que Iron entraría en producción en masa para finales de 2026, inicialmente desplegado en museos, concesionarios de automóviles y centros comerciales de toda China. Pero la ambición detrás de la tecnología no es comercial, es civilizacional. He Xiaopeng no está construyendo un robot que reemplace a un guardia de seguridad. Está construyendo el cuerpo físico de la inteligencia artificial. Una máquina que puede ver, pensar, moverse e interactuar con el mundo físico usando la misma arquitectura de AI que dirige sus autos, navega sus vehículos voladores y procesa los datos de conducción de cientos de miles de vehículos, entregando inteligencia del mundo real al sistema cada día. Elon Musk tiene el Optimus de Tesla. He Xiaopeng tiene Iron y una ventaja de datos que ninguna simulación de fábrica puede replicar. Los ejecutivos de Toyota están mirando. Mercedes está mirando. Porsche está mirando. Cada gigante automotriz que alguna vez creyó que el futuro del automóvil se decidiría en Stuttgart, en Múnich, en Detroit o en Nagoya. Ahora observas a un hombre pararse en un escenario en el corazón de Alemania y decirle a su industria, con calma y sin disculpas, que estudie sus propios fracasos. He Xiaopeng tiene 48 años. Ha construido 2 empresas de la nada y vendido una a la corporación de Internet más poderosa de China, en el mayor acuerdo que el Internet chino jamás había visto. Sobrevivió a un colapso del 90% en sus acciones que habría acabado con la mayoría de los fundadores permanentemente. Reconstruyó desde los escombros con disciplina y humildad, y emergió con un producto que entregó 175,000 unidades en un solo año. Convenció a Volkswagen, una de las empresas automotrices más conservadoras e institucionales de la historia europea, de escribir un cheque de $700 millones en su visión. Abrió un centro de investigación y desarrollo en Múnich, mientras simultáneamente planeaba una fábrica europea. Lanzó un auto volador en el Consumer Electronics Show. Recibió certificación de tipo para producción en masa. Y construyó la primera línea de ensamblaje moderna de autos voladores del mundo, antes de que la mayoría de los competidores hubieran terminado de dibujar sus planos. Presentó un robot humanoide tan realista que Internet se negó a creer que era una máquina, y luego lo programó para producción en masa dentro del año. Y no ha terminado. Ha predicho que solo 7 marcas chinas de automóviles sobrevivirán la década. Se ha posicionado como una de ellas. Se ha comprometido personalmente a liderar la división de robótica de una empresa que simultáneamente construye vehículos eléctricos, autos voladores, robots humanoides, una plataforma de robotaxi y un sistema de conducción autónoma que opera en 60 países sin mapas de alta definición. Ha dicho, en público, con todo el peso de un hombre que ha tenido razón antes, que la mitad de todas las ventas de XPeng provendrán de fuera de China en los próximos 10 años. El niño de Huangxi no está construyendo una empresa de autos. Nunca lo estuvo. Está construyendo un imperio de movilidad para la era de la inteligencia artificial. Uno que conduce en tierra, vuela por el cielo, camina sobre 2 piernas y piensa por sí mismo a cada altitud. Mientras Toyota perfecciona el motor de combustión y Mercedes agrega más cuero a sus tableros, He Xiaopeng está dibujando un mapa del futuro que la industria automotriz occidental aún no tiene el vocabulario para leer. Y nunca lo vieron venir. ¿Qué opinas? ¿Es He Xiaopeng el hombre más peligroso de la industria automotriz global en este momento? Deja tu respuesta en los comentarios abajo. Y si este documental te impactó, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete, activa la campana, todo eso. Nos vemos en el próximo.